Muy buenas susurradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Aurora Danasha y esto es Susurro Astral. No me quería demorar más con el vídeo del tótem familiar, porque en Instagram ya, bueno, lo habíamos comentado, me lo habíais pedido, lo estabais esperando. Lo quería decorar un poquito más, editar mejor, pero bueno, ahora mi tiempo es bastante limitado, así que lo dicho, como sé que lo estabais esperando, os lo traigo de esta manera. Tengo unas anotaciones donde he estado apuntando pues todo lo canalizado y todo lo que he estado indagando. Espero que sirva, espero que guste y sobre todo espero pues ayudar un poquito a dejar un poquito más claras esas diferencias entre lo que viene siendo el tótem familiar, porque no hay que confundirlo con los animales de poder o con el tótem individual, y porque es tan diferente o funciona diferente a los guías espirituales. Y antes de comentar, vamos a ver qué es el totemismo, qué conocemos por este término. El totemismo es la creencia de que tu linaje tiene alguna línea familiar y vínculo, un vínculo especial con cierto animal o cierta planta, también puede ser, no solo los animales, o incluso mineral. Este concepto puede aplicarse a la familia, el clan y la tribu. De algún modo son sus descendientes. Entonces, realmente, aunque el término tótem proviene de una palabra ojibwa, una cultura nativa de América del Norte, esta práctica y creencia ha sido realmente practicada a lo largo de los tiempos por varios pueblos y culturas de toda Gaia, alrededor de todo el mundo. Sí que es cierto que cogemos esta referencia, cogemos la palabra esta palabra ojibwa y la referencia de esta cultura, pero es un concepto, un tipo de prácticas o de creencias que se han podido observar en muchísimas culturas alrededor de todo el globo. ¿Qué pasa cuando dos familias se unen? Que surge un clan, y cuando dos clanes se unen, surge la tribu. ¿Con qué se relaciona el tótem? Se relaciona con el desarrollo personal de la persona o la familia en cuestión. Vamos a decir familia, ¿por qué? Porque estamos hablando del tótem familiar. Cuando se identifica el tótem y se trabaja con él, se alcanza la identidad, la conexión, la unidad con la familia, la naturaleza y el tótem en sí. Actúan como referentes de la realización alcanzada en la transformación del ser, pasando por diversas etapas. Y no significa que tengan que estar ordenadas y que todos los miembros de la familia tengan que pasar por todas ellas ni en el mismo orden, pero las representa como si fuese un arquetipo. De hecho, ¿qué tipos de tótem nos podemos encontrar? Por una parte tenemos al tótem familiar, que es del que venimos hablando. Tótem familiar, tótem del clan o incluso tótem de la tribu, dependiendo del caso. Este pasa de generación en generación, es decir, lo heredan los descendientes de manera terrenal, de manera, vamos a decir, biológica, y es siempre el mismo, no varía, siempre el mismo para la familia, para el clan, la tribu, etc. Después tendríamos el tótem sexual, que vendría a ser común en todos los hombres o en todas las mujeres de esa tribu. Es decir, podríamos tener el tótem familiar, el tótem de la tribu, y puede haber también un tótem sexual que represente a los hombres de esa tribu y un tótem sexual que represente a las mujeres de esa tribu. Y por último tendríamos al tótem individual, que es de un solo individuo. Este no se hereda, este no pasa de generación en generación, este es algo tuyo personal, individual, como digo. No se transmite generacionalmente, ya que no se comparte. Bueno, pues dicho esto y aclarado un poquito estos términos, vamos a hablar ahora sí del tótem familiar. Recordad que durante el vídeo estamos hablando todo el rato del tótem familiar. Sí que hemos nombrado los tipos que hay, pero todo el rato estamos hablando del que se comparte por linaje de familia. Bueno, el tótem familiar no se trabaja regularmente con él, como sí lo haríamos tal vez con los guías espirituales. No se recurre a él para pedirle ayuda en la cotidianidad perdón, o en la rutina, ni en rituales. Pero si se conecta con él, nos sirve de guía e inspiración. Observando sus atributos y sus flojezas, vamos a poder observarnos a nosotros mismos, ya que actúa de espejo, reflejando cómo somos y ayudándonos a realizarnos a través de la aceptación y del crecimiento, sacando tanto lo bueno como lo malo de tu ser y guiándote para saber cómo potenciar cada atributo y hacer
una mejor versión de ti, o como mínimo para que conozcas todas las versiones de ti. El origen del tótem familiar, bueno, lo que se dice, lo que se cree, porque esto también podría variar según a quien le preguntes y según entre tótems te pueden dar una versión un poquito más amena o menos. Pero se supone que a través de un encuentro o experiencia, vamos a decir, mística, de nuestros ancestros que tuvieron con el tótem en cuestión, y a través de uniones de descendencia se ha ido heredando. Dicha experiencia mística podría haber sido, por ejemplo, un encuentro, un pacto, ayuda recibida y agradecida. La verdad es que esta parte me gustaría mejorarla un poquito porque no entendí muy bien esta etapa del origen. Si recibo más información, como siempre, ya os la compartiré. ¿Qué más os puedo contar? Que por cierto, ¿de dónde viene? ¿Por qué comencé yo a investigar lo que es el tótem familiar? Todo vino a raíz de unas experiencias personales. Empezó todo con sincronías, ciertas señales, ciertas sincronicidades. Se desarrolló más tarde en sueños hasta que al final se me presentó el tótem como tal, que veremos luego qué puede significar un poco esto, de mi hijo. Todo esto ocurrió cuando estaba embarazada y todas estas experiencias me hicieron querer investigar un poquito más. Entonces os comparto todo lo que he obtenido. Bien, en cuanto al tótem familiar, designa ciertos aspectos, actitudes, habilidades o flojeras, podríamos decirlo así, de la familia de cada uno de sus miembros. Se puede decir que son hijos, vamos a poner el ejemplo del tótem familiar del lobo, que es el caso del que os estoy hablando, que me pasó a mí con estos sueños que os he contado. Bien, en este caso se podría decir que estamos hablando de los hijos del lobo, del clan del lobo o del linaje del tótem del lobo. En este caso, que hay muchos más, son las características de aquellas que influyen en los miembros de la familia. Es una imagen, un símbolo que los define. El símbolo no atiende a la familia atiende al símbolo, ya que les une y caracteriza. Por eso el tótem familiar no acude a la llamada, como si lo harían los guías espirituales. Tal vez tú haces un llamado y el guía que sea un elemental, sea de energía angelical, sea estelar, de donde sea, acude y o bien te da consejo, o bien te escucha, o bien te guía. En este caso es al revés. En este caso quien hace la llamada es el tótem familiar y tú acudes al llamado. Es un vínculo primitivo, es un vínculo muy primitivo que unifica al linaje y a sus descendientes que lo heredan. Lo que me cuentan cuando yo conecto, porque gran parte de esta información es canalizada a través del tótem familiar del lobo que os estoy comentando. Entonces, lo que él me cuenta es que sí que pueden ayudar, sobre todo inspirando, sirviendo de ejemplo y aconsejando también, pero no atienden a esa llamada, como lo llamamos nosotros, sino que es más bien al revés, es algo instintivo, es algo que realmente es nuestra esencia que nos está llamando a salir a flote, a relucir, a mostrar esa parte de nosotros. Entonces me cuenta que sí llaman, que cuando hacen el llamado, si una vez hacen el llamado nosotros no atendemos, ellos desisten, pues no insisten, no son como los guías, que son lo que son y que eso es imperturbable, que son el transcurso de los acontecimientos. Sin embargo, siempre es más fácil cuando se está atento o atenta y se acude a la llamada. Y que el clan funciona porque es clan, es unión y así está diseñado. Es decir, todo esto pues tiene motivos muy primitivos, sí, pero por algo están ahí. Tipos de tótem familiar que nos podemos encontrar. Bueno, normalmente son de carácter animal o vegetal, aunque también pueden ser de carácter elemental. Los más comunes adquieren la forma de animales, por ejemplo, como el lobo, el oso, el ciervo, la nutria, el cuervo, el águila, la cabra, etcétera, porque hay más. Pero también podríamos tener, por ejemplo, el tótem familiar del roble, el endrino o el muérdago. Y en algunos casos incluso podría ser el dragón, aunque no es muy común y se puede confundir bastante en el caso del dragón con lo que vendría a ser el dragón guardián. Tengo vídeos también hablando del dragón guardián, perdón, pero son cosas diferentes. De manera que, bueno, el tótem como tal es un término que también se utiliza para referirse a esos ídolos o monumentos, normalmente de madera, que representan uno o distintos tótems. Recordemos que cuando dos familias se unen surge el clan y cuando los clanes se unen, surge la tribu.
Entonces aquí se unen los tótems y básicamente sirven como herramienta simbólica que refuerza las actitudes del tótem y por ende del individuo, la familia o el clan en cuestión que representa. Yo te animo a que te hagas el tuyo. En este caso estamos hablando de ese pequeño ídolo o esa pequeña figurita. ¿Por qué a que te lo hagas? Porque lo que está hecho con tus propias manos siempre va a tener... siempre va a ser más especial, ¿no? ¿Por qué? Porque es artesano, porque tiene tu energía, tu intención, porque has estado meditándolo, intencionando, manifestando mientras lo hacías. Que puedes usar madera, puedes usar arcilla, papel maché, el material es lo de menos, es como a ti te guste, como a ti te agrade. Incluso lo puedes dibujar en una lámina si lo prefieres y llevarlo encima o hacerte un collar o incluso ponerlo, en el caso de que tengas, en tu altar. Siempre se han usado los colores para añadir significados representativos, pero yo aquí, como siempre, te voy a aconsejar, a pesar de que hay unos colores que los puedes buscar por internet, según las culturas representan una cosa u otra, yo animo aquí a que utilices esos colores o esos símbolos que a ti te identifican con lo que tú te sientas bien y lo que signifique para ti. Porque recordemos que, por poner un ejemplo, si yo visualizo en una meditación una rosa, no tiene por qué cobrar el mismo significado para mí que para ti. Así que quédate con eso, que es muy importante. Pero bueno, en conclusión, con este vídeo lo que quería era, pues eso, traeros un poquito este aspecto, que al tótem no se le llama, que al tótem se acude, ya que el llamado eres tú, que hay que aceptarlo porque es parte nuestra, que no hay que rechazarlo ni ignorarlo y aprender de él, ya que es tu ejemplo y guía, que hay que integrarlo y disfrutar del viaje, que aunque no siempre resultará agradable, pues siempre vas a sacar lecciones de él. Así que mantente atento o atenta a esa llamada por si surge. Y recuerda, pues básicamente eso, que tú estás representando a ese tótem familiar como individuo, sí, pero le representas. ¿Y esto qué significa? Pues que todas esas virtudes o todas esas fallas o penurias o aspectos tal vez que no te gustan, viene de un ejemplo mayor, tienes una referencia ahí, aprende a ver cómo puedes manejarla, porque como tú puedas gestionarlas y manejarlas, será como puede hacerlo ese tótem. Por poner un ejemplo, en este caso, ¿qué me tocaría buscar a mí? Pues cómo se relaciona el lobo con este problema o en esta situación o etcétera. Y ahí voy a poder inspirarme, porque no lo podré hacer igual si me fijo en otro tótem, ya que no sería el mío. Bueno, sus señales, ¿cómo pueden aparecer? Pues como siempre, a través de sincronías, sincronicidades, imágenes, sueños. Recordemos que los sueños siempre son manifestaciones de tu subconsciente hablándote, ¿no? Pero hay algo ya que es inequívoco, una señal súper inequívoca, que esto ya vendría a ser la llamada como tal, que es cuando en el sueño se te presenta el tótem y te habla. Esto ya es inequívoco, aquí te está llamando, o por lo menos quiere que te des cuenta de algo, así que ponte a trabajar. Aprovecho para decir, que por aquí no lo he dicho mucho, porque en Instagram soy bastante más activa, allí pues, se mantiene todo un poquito más actualizado, te invito a que me sigas, Susurro Astral, todo seguido en Instagram, allí ya lo he comentado, aquí no tanto. Sé que tengo bastantes preguntas, comentarios en vídeos por responder. Sé que últimamente estoy yendo más lentita, pero básicamente es por eso, es porque me estoy reincorporando después del permiso de maternidad. Así que nada, poquito a poco vamos subiendo más material. Patons.